Es Primera de Pedro, capítulo 4, empezando en el versículo 12 hasta el 19. Leo la palabra de Dios. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Esa es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Un teólogo de nombre Fred Sanders dijo lo siguiente: la forma en la que vivimos revela o ilustra lo que en realidad creemos acerca de Dios. La forma en la que vivimos revela o ilustra lo que en realidad creemos acerca de Dios. Esto es especialmente cierto, hermanos, en tiempos de sufrimiento. El sufrimiento, el dolor en nuestras vidas pone a prueba de una manera muy particular nuestra fe y saca a la luz o saca a la superficie aquello que creemos acerca de Dios en lo más profundo de nuestro corazón. En nuestros tiempos de dolor sale a la luz si en realidad creemos que Dios es bueno. Si en realidad creemos que Él nos dará el bien, si en realidad creemos que Él nos ama, que está con nosotros, que es fiel y que en realidad va a salvarnos. En el pasaje del día de hoy vamos a ver que el Señor nos hace un llamado muy particular y que no es tan razonable el llamado. Básicamente nos va a llamar a regocijarnos en medio del sufrimiento. Pero no solo nos llama a través de este pasaje a regocijarnos en medio del sufrimiento, sino que a través de las verdades que tú y yo vamos a estar viendo en estos versículos, el Señor nos va a enseñar cómo hacerlo. ¿Cómo es que podemos nosotros regocijarnos en medio del sufrimiento? Para de esa manera glorificar a Cristo en nuestros tiempos de dificultad. El título del mensaje es bien sencillo: regocijémonos en el sufrimiento. Y lo vamos a hablar vamos a ver en dos puntitos muy sencillos de aquí del pasaje. Necesito aclarar a medida de paréntesis que el sufrimiento específico del cual el apóstol Pedro está hablando en nuestro pasaje, todo indica que es causado mayormente por una oposición seria que los hermanos estaban experimentando por el Evangelio.
Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le está escribiendo a una iglesia que estaba sufriendo por Cristo. Estaban sufriendo oposición por creer en Cristo. Y obviamente la aplicación de este mensaje más natural está conectada con el sufrimiento que nosotros experimentamos por seguir y servir a Cristo. La enseñanza va a probar ser útil para eso. Pero necesitamos decir que aunque el pasaje se enfoca principalmente a eso, esta enseñanza será útil también para el sufrimiento que nosotros experimentamos providencialmente. ¿Qué significa eso? El sufrimiento que viene a nuestras vidas de parte de Dios sin que nosotros lo provoquemos. Nosotros no estamos en una época histórica hasta ahorita en donde estemos sufriendo persecución por el Evangelio, pero eso no quiere decir que no suframos. Nosotros sufrimos también providencialmente de muchas maneras. Y el Señor permite ese sufrimiento por un propósito bien específico que vamos a ver juntos esta mañana. Así que ya sea que tú estés sufriendo por causa de tu servicio a Cristo o providencialmente por algo que Dios ha permitido en tu vida sin que tú lo provoques, el mensaje del día de hoy probará ser útil para ti. Así que quiero invitarlos a que lo escuchen atentamente. Vamos a empezar con nuestro primer punto. No se sorprendan del sufrimiento, más bien regocíjense confiando que el Señor cumplirá su buen propósito a través del dolor. Lee conmigo otra vez los versículos 12 y 13. Fíjate lo que dice. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba, que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Lo primero que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia aquí es que los cristianos no debemos de sorprendernos por el sufrimiento que llega a nuestras vidas, como si algo extraño nos estuviera aconteciendo, ya que el sufrimiento para los hijos de Dios es una parte normal, es una parte necesaria. Y es una parte benéfica para nosotros en el mundo caído en el que nos encontramos. Si tú estás sufriendo en esta temporada de tu vida, tú necesitas recordar que ese sufrimiento no es algo extraordinario o que a Dios se ocupó en otros asuntos y se olvidó de ti y ya te metiste en problemas y por eso estás sufriendo. Este pasaje nos está recordando el sufrimiento es una parte normal de seguir a Jesús. Entregarle a Cristo nuestras vidas y seguirlo no es entrar en una modalidad en donde tú y yo encontramos felicidad, en donde todos nuestros problemas se resuelven y donde todo lo que emprendemos prospera sin detenimientos. Eso no es lo que el Nuevo Testamento promete. Entregarle nuestras vidas a Cristo resulta en algo mucho mejor. ¿En qué? En que nuestros pecados son perdonados. En que tú y yo recibimos la seguridad de que seremos salvos de la ira de Dios en el día final. Entregarle nuestras vidas a Cristo nos permite tener una relación de comunión con Dios, tener una relación de comunión con el único Dios verdadero. Como veíamos hace varias semanas que nos predicó el pastor Edgar, que Cristo nos tomó para llevarnos a Dios. Tú le entregas tu vida a Cristo y lo que resulta de eso por la fe es que tú empiezas a tener una relación con Dios real, una relación que te llena y te satisface. Entregarle nuestras vidas a Cristo es descubrir un gozo divino e incomparable. Y cuando descubrimos estas cosas,
entramos en un camino rumbo a la ciudad celestial. Un camino que a nosotros nos gustaría que el camino fuera así alfombradito, así planito y a lo mejor de bajadita. Me quedaba yo así pensando que a lo mejor nos gustaría que tuviera como esas bandas eléctricas en los aeropuertos donde tú te subes así para caminar y avanzas así sin esfuerzo. A nosotros nos gustaría a lo mejor que así fuera el camino en el que estamos para seguir a Cristo. Pero el Nuevo Testamento nos dice que seguir a Cristo es entrar en un camino angosto, en un camino pedregoso, en un camino como cuesta arriba, que nos lleva a atravesar una puerta estrecha que nos llevará a la vida eterna. Tú ahorita, si has puesto tu fe en Cristo, estás en ese camino. Todavía no llegas a casa. Tu casa está allá en la ciudad celestial y tu parte y la mía es seguir a Jesús por medio de ese camino y entrar por la puerta estrecha para estar en la vida eterna. Fíjate cómo Jesús lo puso, cómo el Señor lo puso en Mateo 7, 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición o a la muerte, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo quiero recordarte que seguir y servir a Cristo es costoso y en ocasiones doloroso. El Señor en su soberanía ocasionalmente permite que experimentemos en menor grado los padecimientos de Cristo en cierta manera. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el pasaje, verdad? Léelo ahí conmigo, versículo 13. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo. En ocasiones los cristianos sufrimos por nuestra fidelidad a Jesús. En ocasiones ese sufrimiento viene por parte del mundo. Tú experimentas rechazo de parte del mundo. Pero en ocasiones ese sufrimiento lo experimentas aún en la iglesia. Pero es sufrimiento que viene por seguir a Cristo también. A veces nosotros podemos experimentar rechazo, menosprecio, un juicio desproporcionado debido a que las personas, especialmente las personas que no conocen al Señor, imponen sobre nosotros expectativas no realistas porque saben que somos seguidores de Jesús. Tú estás siguiendo a Cristo, le estás diciendo a tus vecinos que tú amas a Jesús, y de una manera inmediata ellos empiezan a poner unas expectativas sobre ti desproporcionadas. De manera que se te cae así la basura afuera en tu casa y no la recoges rápidamente, y ya todo el mundo te está criticando de una manera desproporcionada. ¿Por qué? Porque imponen sobre ti expectativas no realistas. En ocasiones, por seguir y servir a Cristo, sufrimos crítica, chismes, calumnias, acusaciones magnificadas, condenación, deslealtad, hasta faltas de respeto, porque la gente sabe que como tú eres creyente, no vas a responder poniéndote al tú por tú con ellos, ¿verdad? Eso es parte de seguir a Jesús. También sufrimos robos en ocasiones, fraudes, deslealtad. Y otros hermanos, necesitamos decir, actualmente en otras partes del mundo, sufren también desde violencia física hasta muerte por causa de Jesús. Lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje es: no se sorprendan cuando eso suceda. No se sorprendan de esos padecimientos. Recuerden que es una parte normal, y no solo normal, sino natural y necesaria del camino que están atravesando. Más bien, regocíjense en esos padecimientos.
Regocíjate por sufrir por Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor te está concediendo el privilegio de compartir en menor grado los padecimientos que sufrió Cristo Jesús. El llamado es regocíjate. Regocíjate. ¿Qué es regocijarse? Regocijarse es entrar en un estado de felicidad. Es estar contento y gozoso porque estás disfrutando un bienestar. Es un contentamiento que brota del corazón. Si tú me estás escuchando y estás sufriendo en este momento, ya sea por causa de tu servicio a Cristo o providencialmente porque el Señor permitió algún sufrimiento en tu vida, tú me estás escuchando y a lo mejor te estás preguntando esto: ¿cómo puede una persona cuerda regocijarse en medio del dolor? Especialmente cuando el dolor que experimentamos es un dolor intenso, como es el que se está describiendo aquí. Fíjate lo que dice el versículo 12: no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Hay ocasiones donde el sufrimiento que el Señor permite providencialmente en nuestras vidas es particularmente intenso. Se puede describir como algo ardiente o como un dolor feroz. Y es tan intenso que te dobla. Es tan intenso que te derrumba. Que llega un momento, especialmente cuando ese dolor es prolongado. No solamente es alto en intensidad, sino es prolongado en tiempo. Termina drenando tus fuerzas. Termina casi apagando nuestra fe y hasta nuestro amor por Jesús. Es posible que algunos de ustedes de repente se encuentren diciendo: ¿qué me está pasando? ¿Por qué es que ya no estoy pudiendo confiar en Cristo? ¿Por qué es que de repente pareciera que no estoy amando a Cristo? Bueno, pues lo que está pasando probablemente es que el dolor que estás experimentando está drenando todo eso. Es posible que algunos de ustedes se encuentren en ese momento así y tú a veces hasta dices: yo sigo de pie y no sé cómo. No sé cómo sigo de pie. Tú te levantas en las mañanas y dices: híjole, me hubiera quedado dormido. A veces esto parece como una pesadilla. Ese sufrimiento que te está drenando te lleva a preguntarte: ¿cómo puedo yo regocijarme en un momento así? Fíjate lo que el apóstol nos dice, que nos va a ayudar a encontrar gozo en medio de una temporada difícil. Lo primero que quiero que veas que el apóstol Pedro hace es que nos ayuda a ver que este sufrimiento que estamos experimentando es un sufrimiento temporal. Es un sufrimiento temporal. Es un fuego de prueba. ¿Ok? Aunque tú estés sintiendo que esa prueba como que se está prolongando mucho, tú tienes que saber que tarde o temprano esa prueba va a terminarse. Y viene corriendo el día en que tú te despiertes y ese dolor ya no esté ahí. Mínimo que ya no esté en la misma manera en la que está ahorita. Lo segundo que nos ayuda este pasaje a ver es que ese sufrimiento tiene un propósito específico. Dios lo está permitiendo de una manera buena en tu vida por un propósito sabio y específico. Es importante que veas también quién es el que lo está permitiendo. ¿Quién es? Es tu Padre que te ama. Es tu Padre el que te ama, que está permitiendo que sufras. Ve cómo introduce el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en nuestro pasaje. Amados,
Así es como el Señor se está dirigiendo a nosotros a través de este texto. Nos está recordando quiénes somos. Somos sus amados. Bueno, tu Padre que te ama, que tiene todo el control, que gobierna sobre todo, ha permitido de una manera cuidadosa, específica, particular, este tiempo de dolor en tu vida, porque está cumpliendo un propósito bien clarito y específico en tu vida. Una de las cosas más terribles es sufrir sin esperanza. Cuando tú estás sufriendo y dices, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Por qué estoy soportando todo esto? Aquí el apóstol Pedro quiere recordarnos el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro quiere recordarnos esta mañana. Ese sufrimiento que tú estás experimentando sí tiene un porqué. Sí tiene una razón de ser. Y ese sufrimiento es un propósito que el Señor está cumpliendo en tu vida. ¿Cuál es ese propósito? El pasaje nos lo dice de una manera bien clara. Es un fuego de prueba que el Señor ha permitido en tu vida para probarte. ¿Ok? Es un fuego de prueba. Y eso nos lleva a decir, bueno, pues ¿qué significa un fuego de prueba? Podemos decir esto, mire. Este fuego de prueba no es un proceso como el que tú experimentas a lo mejor en tu trabajo, cuando ya sea que haces una entrevista de trabajo para ver si quedas en un puesto, o si estás en un tiempo de prueba en un puesto para ver si calificas para una mejor posición, donde básicamente la gente está evaluando a ver tú cómo respondes para ver si te colocan donde tú quieres estar. No es así como el Señor nos prueba. El Señor no está permitiendo este sufrimiento para ver cómo tú reaccionas. Así no es como Dios prueba. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Porque Dios todo lo sabe. Bien sencillo. Él es omnisciente. Él conoce a la perfección cómo vamos a reaccionar ante toda circunstancia. La palabra, dime si no, la palabra dice que Él conoce lo que nosotros vamos a decirle desde antes de que se lo digamos. Él no está limitado por el tiempo. Acuérdate de esto. Dios no está limitado por el tiempo, no está limitado por el presente. Él existe fuera del tiempo. Para Él el pasado, el presente y el futuro están al mismo tiempo delante de Él de una manera bien clara. Él es Dios, Él todo lo sabe. Eso significa que Él conoce a la perfección lo que está sucediendo en tu vida, pero no solamente lo que está sucediendo en tu vida, sino lo que va a suceder, incluyendo cada una de tus reacciones. Él las conoce. Inclusive Él es el que te da la gracia para reaccionar bien. Él es el que nos ayuda a reaccionar bien. Eso nos ayuda a ver que el probar del que se está hablando aquí es un probar de refinamiento, un probar de purificación, es decir, un probar de transformación. Quiero que me acompañes al Salmo 66, versículo 10, donde se utiliza la misma palabra ahí en la Septuaginta y se le da el sentido del que estamos hablando. Fíjate lo que dice: porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. El Señor permite el fuego del sufrimiento en nuestras vidas para purificar nuestro carácter y nuestra fe. El Señor permite el sufrimiento para refinarnos, para transformarnos. El proceso de refinamiento del oro y la plata en la antigüedad es muy ilustrativo. Cuenta la historia que anteriormente, como los joyeros le hacían,
era que ponían como en una cazuela de metal un pedazo de oro o de plata y luego le prendían fuego, el joyero. El joyero se quedaba ahí observando cómo poco a poco el oro o la plata se iba derritiendo hasta que se hacía como líquido. Y una vez que el metal precioso estaba hecho líquido, lo que sucedía es que las impurezas que había en el oro o en la plata empezaban a flotar. Y luego lo que el joyero hacía es que con una cucharita, con mucho cuidado, iba quitando cada una de esas impurezas. Cada una. Detalladamente. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo sabía el joyero que ya estaba la plata en el punto correcto o el oro en el punto correcto? Cuando el joyero podía ver su rostro reflejado en el líquido del metal que había sido derretido. El Señor te tiene, hermano, en un tiempo de prueba. El Señor te puso en el fuego. Y ahorita a lo mejor tú estás en un proceso doloroso que parece que te está lastimando. Tú tienes que saber que el Señor te está purificando, transformando de una manera detallada en ese proceso. Él está permitiendo por medio de este dolor que salgan impurezas de tu corazón, fallas de tu carácter. Y conforme esas fallas y esas impurezas vayan saliendo, el Señor va a ir pacientemente quitando cada una de esas impurezas. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vea su rostro reflejado en ti. Hasta que vea el rostro de su Hijo Jesucristo reflejado en ti. Déjame darte así un tip bien rápido. Cuando tú veas en ese momento, en ese proceso de dolor, que están saliendo de repente esas impurezas, porque es bien extraño, pero el Señor en su providencia permite cosas que, ay caray, sacan así lo que está dentro de nosotros. Cuando tú identifiques eso que está saliendo, que tú te das cuenta que no honra a Cristo, que es tu carne, que es todo lo contrario a lo que el Señor pide de ti, simple y sencillamente suéltalo. Y no solo suéltalo, sino entrégaselo al Señor. Y no solo le digas al Señor, Señor, perdóname de esto, sino pídele que te transforme. Y confía que Él lo va a hacer. Otra cosa más, mire. Algo que necesitamos tomar en cuenta es que el sufrimiento por sí solo no nos cambia. ¿Ok? Aquí estamos viendo que el Señor utiliza el sufrimiento para cambiarnos. Pero lo que nos cambia no es el dolor. El que nos cambia es el Señor. ¿Ok? Y es importante tomar eso en cuenta porque hay personas a quienes el sufrimiento las destruye. Hay personas a quienes el sufrimiento, en lugar de provocar gozo y avance en santidad y Cristo semejanza, lo que provoca es amargura y corta su carácter, destruye la personalidad de la persona. Ok, lo que nos cambia es Cristo a través de la fe. Nosotros somos transformados en medio del proceso de sufrimiento, conforme confiamos en que el Señor está actuando a través de ese proceso de dolor y que Él está cumpliendo un proceso, un propósito específico. En la medida en la que tú y yo confiamos y descansamos en el Señor en nuestros tiempos de dolor, Él nos irá transformando. Fíjate cómo lo planteó Agustín de Hipona, que fue uno de los teólogos más importantes de la iglesia primitiva. Él lo puso así: premio es de la fe la visión, y es la fe la que purifica los corazones. Es la fe la que purifica los corazones. Y obviamente aquí el comentario del señor San Agustín, bueno, Agustín, que algunos le dicen San Agustín, tenemos que
ampliarlo un poquito, ¿verdad? No es tampoco que la fe sea lo que nos purifique, sino es el Señor a través de nuestra fe. Tú confías y descansas en Cristo, en su fidelidad, en medio de tu tiempo de dolor, y por medio de esa fe es que el Espíritu Santo obra en ti y te transforma. Somos transformados por el Señor en el sufrimiento conforme nosotros confiamos y descansamos en Él. ¿Sí? Bien. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Ok? Suframos como cristianos, confiados de que el Espíritu nos fortalecerá para glorificarlo y que nuestro fiel Creador nos salvará. Acompáñame ahí al siguiente versículo, empezando ahí en el versículo 14. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son o bendecidos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. El apóstol Pedro está continuando con su argumento y está recordando a la iglesia que si ellos son insultados por el nombre de Cristo, la realidad es que son personas dichosas, bendecidas, afortunadas, ya que eso es señal de que el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ellos. Y es bien interesante que el apóstol Pedro lo ponga así, ¿verdad? Porque una de las cosas más comunes que sucede en nuestros tiempos de sufrimiento intenso es que dejamos de percibir al Señor. Nos quedamos tan cansados que a veces hasta nuestros sentidos espirituales como que quedan aturdidos y dejamos de percibir su presencia, dejamos de percibir su cercanía. Y hasta en ocasiones como oramos en nuestros tiempos de dolor y lo único que encontramos es silencio. Tú estás orando y encuentras silencio, parece que no hay respuesta. Y cuando toda esta dinámica se prolonga, eso nos puede llevar a una conclusión, y es que el Señor nos ha abandonado. Si tú estás sufriendo y estás pensando que Dios te ha abandonado, el Señor quiere recordarte esta mañana por medio de este pasaje que tu sufrimiento y tu dolor debe de comunicarte todo lo contrario. Tu sufrimiento no es señal de abandono del Señor, sino que es señal de la presencia de tu Dios y de su cuidado y de su cercanía. Ponte a pensar en esto. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguno de tus hijos los someten a un proceso médico de dolor? ¿Cómo reaccionas tú? Dime si en ese proceso en el que tu hijo está sufriendo es cuando estás más cerca de Él, ¿verdad? Si nosotros somos malos y reaccionamos de esa manera con nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial hace con nosotros? Si tú estás sufriendo, lo que el Señor quiere que tú sepas esta mañana es que Él está contigo en medio de ese dolor. Está más cerca que nunca. Y está tan cerca de ti que aquí se describe como que está reposando sobre nosotros en la persona del Espíritu Santo. El Señor está contigo con toda su gracia y con toda su fuerza, ahí dentro de ti, fortaleciéndote para consolarte y para ayudarte a hacer su voluntad en esta difícil temporada de tu vida. Y es bien curioso la forma en la que enseña esto, porque describe al Espíritu Santo como el
espíritu de gloria. El espíritu de gloria. Aquí como que se está empezando a introducir un tema que también se nos dijo en el versículo anterior y que hablamos de él la semana pasada. Y es básicamente que el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Y cuando el fin de todas las cosas se acerca, ¿qué es lo que va a suceder? Que Cristo va a regresar por los suyos. Y cuando Cristo regrese por los suyos, Cristo va a hacer algo. Y es que va a revelar su gloria. Cristo se va a manifestar con gran poder, con gran belleza y con gran perfección, derrotando a todos sus enemigos, poniéndolos bajo sus pies y juzgándolos. Y va a tomar a su iglesia, a sus escogidos, para llevarlos a la ciudad celestial, para llevarlos a la gloria. Va a ser un evento real que va a ser como una victoria cósmica. Todo lo que esté sucediendo en ese momento en el mundo se va a parar, porque toda la humanidad va a presenciar, va a atestiguar la victoria del Cordero. Bueno, esa victoria el Señor la va a realizar por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo es el que la va a ejecutar. El Espíritu Santo es el Espíritu de gloria. El Espíritu que va a lograr la victoria y el Espíritu que nos va a llevar a nosotros a la gloria. Pues aquí nos está diciendo este pasaje, ese Espíritu es el que está morando en ti. Es el que vive dentro de ti. En pocas palabras, Dios habita en nosotros en la persona del Espíritu Santo, pero no es un Dios de diferente categoría. No es un Dios así como más sensible y por ende así como más débil, como si el Señor nos dio para que viviéramos en este mundo, no al Padre, no al Hijo, sino al Espíritu, como si fuera un Dios diferente. Es el Espíritu de gloria, el Espíritu de poder. En pocas palabras, Dios con toda su potencia está dentro de ti. Dios con toda su sabiduría está contigo. Dios con toda su capacidad está contigo para fortalecerte, consolarte y ayudarte a perseverar en medio de ese sufrimiento para que puedas sufrir bien. ¿Qué es lo que nos está llamando Pedro a hacer? A que suframos bien. A que como cristianos suframos entendiendo que el sufrimiento es algo que Dios está permitiendo en nuestras vidas y que por ende debemos de sufrir como con dignidad. ¿A qué me refiero con esto? Honrando el nombre de Cristo que llevamos como cristianos. A que suframos bien. Básicamente Pedro nos dice, mira, de todos modos vas a sufrir, amigo, pero que no sufras por alguna necedad tuya. Que no sufras, y luego utiliza 4 palabras aquí, no sufras como asesino, como ladrón, como malhechor y como metiche. Digo, está interesante eso, ¿verdad? Porque digo, bueno, Señor, yo le voy a decir eso a tu iglesia, ¿verdad? No sufran como asesinos. No sufran como ladrones. No sufran como malhechores, haciendo cosas que no deben de hacer. Digo, bueno, como que va la aplicación de menos a más, ¿verdad? Pero la última como que se aplica a muchos de nosotros. No sufras como metiche. No sufras metiéndote en asuntos que no te corresponden y a donde no te invitan. Sufre conforme a la voluntad de Dios. Sufre como cristiano, ya sea sirviendo a Jesús o aceptando el sufrimiento providencial que Dios traiga a tu vida. Sufre. ¿Y cómo he de sufrir, Señor? Como cristiano. Y Pedro hace algo así bien interesante, ¿verdad? Porque
Los cristianos a los que esta carta está dirigida estaban experimentando desde oposición hasta discriminación y diferente tipo de insultos por seguir a Cristo, al punto que los llamaban cristianos a forma de burla. El término cristiano se utilizaba como una etiqueta de burla para los creyentes. Y aquí Pedro está agarrando esa etiqueta y está diciendo, es exactamente lo que somos. Somos los seguidores del Cordero. Somos cristianos. Y hasta el día de hoy, 2000 años después, así se nos identifica a nosotros. Como cristianos, como Cristos pequeños. Seguidores del Hijo de Dios. Y debemos de sufrir llevando el nombre del Salvador a quien representamos. Tú llevas el nombre de Cristo a donde quiera que vas. Y por lo tanto, Pedro nos está diciendo aquí, cuando estés sufriendo, hazlo bien. Sufre bien. Para que de esa manera, por medio del poder del Espíritu Santo, del Espíritu de gloria, el que va a traer la victoria final, para que por medio del poder que está dentro de ti, el nombre que llevas a donde quiera que vas sea levantado y glorificado, aún en medio de tu dolor, para que la gente que te rodea, ya sea que sea personas que estén atestiguando tu dolor o que te estén causando ese dolor por tu fidelidad a Cristo, que ellos vean que hay un poder diferente en ti, porque en medio de tu sufrimiento tú estás confiando en el Señor y esa confianza produce en ti un regocijo divino, de manera que tú te estás gozando aún en medio del dolor. Y obviamente no es un regocijo como ficticio, superficial o irracional, ¿verdad? O sea, a veces me ha tocado, por ejemplo, ir a funerales en donde la persona que está enterrando a su familiar quiere aplicar este pasaje y quiere comunicarle a los demás que está gozándose en medio del sufrimiento. Entonces, como que se esfuerza en la carne y para gozarse de una manera como ficticia, que lo único que provoca es así como, está rara esta onda. O sea, ¿por qué? Porque ¿cómo estás contento en medio de este tiempo de dolor? No se trata de eso. No se trata de un gozo creado por nosotros. Es un gozo que produce el Espíritu Santo conforme nosotros confiamos en Él en medio de nuestro dolor. De manera que estás llorando, sí. De manera que estás de rodillas, sí. Pero aún en medio de ese proceso hay un gozo dentro de ti que no lo produces tú y que nadie puede apagarlo. Ese es el gozo que exalta el nombre de Cristo. El Señor nos está llamando a sufrir bien. Y es bien interesante que lo haga porque en ocasiones, cuando estamos en tiempo de dolor, como que pensamos que es un tiempo de licencia también para reaccionar en la carne. Los demás tienen que comprender porque estoy sufriendo y ahora voy a pecar contra ellos y no les voy a pedir perdón. Y aquí Pedro nos está diciendo, no, sufre bien, sufre como cristiano, exaltando el nombre que llevas, el nombre de Cristo por medio del poder del Espíritu de gloria que está dentro de ti. Y luego después de eso hace algo bien interesante. Léelo conmigo ahí en el versículo 17. Con esto vamos a terminar prácticamente. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador?
Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. En esta última parte, el apóstol hace una expresión que pudiera parecer un poquito confusa. Básicamente nos está diciendo que el juicio ha comenzado por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros, la iglesia. El contexto del pasaje conecta el juicio con lo que los cristianos están experimentando, pareciendo implicar que el sufrimiento que experimentan es parte de un juicio que el Señor está trayendo a sus vidas. Obviamente tú lees el pasaje, conoces el Nuevo Testamento y fácilmente concluyes que no es lo que se está enseñando aquí. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el sufrimiento que está viniendo a la vida de los cristianos está siendo causado por algo bueno que ellos están haciendo. Están sirviendo a Cristo, están siguiendo a Cristo, se están identificando como cristianos y esa es la causa por la cual el sufrimiento está llegando a sus vidas. Lo que este pasaje nos está diciendo, entiendo yo, es que el Señor ha decidido juzgar al mundo y ese juicio empieza con los suyos, con sus hijos, con nosotros. Y Dios en su juicio y en su sabiduría a sus hijos los está purificando a través de un intenso sufrimiento. Los está transformando en imagen de Jesús por medio del dolor, para que así ellos puedan recibir la herencia que Dios tiene para ellos. Básicamente lo que el apóstol Pedro está diciendo, bueno, miren, si el juicio de Dios a través del cual está transformando a su pueblo para que a imagen de Cristo, para que reciban grandes recompensas en los cielos y lo está transformando por medio del dolor, ¿cómo va a ser el sufrimiento de aquellas personas que no son sus hijos? ¿Cómo va a ser el sufrimiento de aquellas personas que rechazan el evangelio de Dios? Es básicamente lo que nos está diciendo. Acuérdate de esto, mire. En el Antiguo Testamento se ilustra que el pueblo de Dios es como una corona preciosa que Dios se pone para exhibirla delante de sus enemigos y del mundo. Esa corona está llena de piedras preciosas, ¿ok? Cada una de esas piedras preciosas pues somos nosotros, sus hijos, ¿ok? Entonces lo que el Señor está haciendo es que a sus hijos los está cortando y puliendo para poder colocarlos en el lugar específico que Él quiere en esa corona, para de esa manera Él ser glorificado ante sus enemigos. Y por eso, a través de ese proceso de ser cortado, pues ese proceso como que duele, ¿verdad? Pero ese proceso es bueno. ¿Por qué? Porque el Señor nos está preparando para un lugar específico que tiene para nosotros. Y nosotros vamos a contribuir a que Él sea magnificado. Entonces lo que el apóstol está diciendo, mira, fíjate el juicio de Dios. Si Dios en su juicio ha decidido transformar a sus hijos a través del dolor, ¿cuánto va a ser el dolor o en qué medida o qué tipo de dolor va a ser el que sufrirán las personas que rechacen el evangelio de Cristo? Va a ser un sufrimiento no para bien, sino para destrucción final. ¿Por qué el Señor nos está recordando esto? Porque Él quiere traer a nuestra mente otra vez, hermanos, que el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Y el mundo en el que tú y yo vivimos va a ser juzgado. Y no solo va a ser juzgado, sino que viene pronto el día en que Cristo se revele en su gloria
y este mundo sea destruido. Y los impíos, aquellos que rechazaron al Señor, van a ser sometidos a un fuego también, pero no un fuego de purificación, sino un fuego de destrucción y de condenación eterna. ¿Sabes por qué esto es bien útil para nosotros en tiempos de dolor? Porque si tú y yo empezamos a ver este mundo en el que yo vivo va a ser juzgado y todo lo que existe va a ser destruido y la iglesia va a ser llevada a la presencia de Dios. ¿Sabes qué es lo que eso nos enseña? Que tú y yo no pertenecemos aquí. Este mundo no es nuestro hogar. La gente de este mundo no es la comunidad donde tú y yo vamos a encontrar seguridad y pertenencia. En este mundo no vas a encontrar lo que estás buscando. En este mundo no vas a recibir tu recompensa. Este pasaje nos está recordando que nuestro verdadero hogar es en la eternidad, hermanos. Nuestro verdadero hogar es en la ciudad celestial, a donde el Señor fielmente nos llevará en el último día, donde tú y yo estaremos con nuestro Salvador, nuestro Padre y su Espíritu para siempre. Es allá, en ese lugar donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá más muerte, donde no habrá más traición, donde no habrá más dolor. Tú y yo podemos sufrir bien, regocijándonos, porque podemos vivir confiados que viene corriendo el día en que Cristo venga y nos salve y nos saque de aquí y nos lleve a nuestro verdadero hogar. Y Cristo nos va a salvar no porque lo merezcamos. Cristo nos va a salvar no porque hayamos sufrido bien. Cristo nos va a salvar por una sencilla razón, porque Él es fiel. Es lo que se nos está diciendo aquí. Encomienda tu alma a tu fiel Creador. Cristo nos va a salvar porque Él es fiel. Fiel a lo que nos prometió. Él no se ha olvidado de ti. Él te está protegiendo en medio y a través del sufrimiento. Y pronto vendrá el día en que llegue por ti para llevarte a casa. Y allá te dará Él tu recompensa. Él directamente. Amén. Vamos a orar.